Como cada final de torneo se llevó a cabo la clásica asamblea de dueños, esa que actualmente tiene uno que fue buscado por la ley como Irarrágorri, otro que debe impuestos en todos lados, a otro que no puede ver ni en pintura los Martínez, y estos últimos que solo están pensando en cómo brincarse la regla de la multipropiedad, porque si hay algo que más aman los Martínez, aparte de conseguir terrenos baratos gracias al gobierno de Pachuca, es tener muchos equipos, pues en esta junta no solo se anunciaron cambios y ventas de franquicias, sino que llamó la atención ver el regreso de varios propietarios, así como la ausencia de dos figuras que últimamente han sido decisivas. No estuvo Jesús Martínez, un hombre influyente en estas juntas. Tampoco estuvo Ricardo Salinas Pliego y no hubo el helicóptero y todo el rollo. El tema del ascenso y el descenso fue lo más preocupante, pues el cómo lo manejaron y lo que se ha sabido por algunos reporteros pinta para que ahora sí el descenso desaparezca, pero para siempre. Ya no va a haber ascenso y descenso. 18 equipos y los que queden en último lugar no pagan multa y tampoco va a haber apoyo a la expansión. Y se va a crear una nueva empresa con 18 socios, ponerse de acuerdo, a ver si eso los pone de acuerdo y vender los derechos en televisión en conjunto. Pero eso es una realidad. Ascenso y descenso, bye bye. Multa, bye bye. Vocerianos, hoy traigo para ustedes el regreso de Alejandro Irarrágorri y lo más relevante que dejó la asamblea de dueños. En México debemos garantizar que a perpetuidad, que nunca más haya descenso. A perpetuidad, que jamás haya descenso. Luces, micrófonos, que comience el salseo. En Uno Keeper puedes encontrar el regalo perfecto, jerseys, kits completos y una variedad brutal de guantes semi y profesionales. Todo lo que necesitas para que tu amigo saque su Paco Memo interior. Y lo mejor de todo, vocerianos, es que seguimos con el código de descuento Vocer10, que te da el 10% de descuentos. No hay excusas para no regalar algo chingón. Ya sabes que los puedes seguir en Instagram para que estés al tanto de promociones y nuevos productos. La mejor tienda para porteros. Ya te las sábanas que la liga está aquí abajo, en la descripción. Antes que todo vale la pena aclarar que esta fue una asamblea de dueños de rutina y nada extraordinario, pues ya es una tradición que en el cierre de cada torneo del fútbol mexicano se junten los hombres de pantalón largo para rendirle cuentas a Doña Fede y de paso acordar en la medida de lo posible los nuevos lineamientos que básicamente son los hilos que manejan al balón de nuestro país. Sin embargo, como lo mencioné al principio, en esta ocasión lo primero que llamó la atención fueron ausencias, y es que para esta edición Jesús Martínez no pudo asistir debido a que tuvo una nueva audiencia con el juez por todo el pleito legal que sostiene con Grupo Lauman, aunque de acuerdo con el Fantasma Suárez, realmente aquí no fue un error de Jesús Martínez, pues la audiencia era el pasado viernes, pero el juez no llegó a la cita, por lo que la reagendaron para el martes 9 de diciembre. Junta porque se le juntó la audiencia que tiene contra Grupo Lauman y el viernes pasado pues al juez no fue, se le faltó el señor juez. La otra ausencia que dio de qué hablar fue la de Ricardo Salinas Pliego, quien no dio razón como tal de por qué se ausentó. Sin embargo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que en este momento no tiene cabeza para hablar de fútbol, debido al problema que tiene con los adeudos con el fisco, que debe liquidar lo antes posible. Sí han venido representantes, evidentemente, del equipo de Mazatlán, pero no el propietario de este equipo, Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, sí hubo una representación de parte del Grupo Salinas en la asamblea con la presencia de Gustavo Guzmán, quien más que tener injerencia en los temas a tratar, fue simplemente para hacer acto de presencia, recordando que hasta este momento TV Azteca es propietaria tanto de Mazatlán como del Puebla, aunque lo que sí fue tema de conversación fue el regreso de Alejandro Irarrágorri, quien tras varios meses de ausencia por el proceso legal que está atravesando, decidió volver al ojo público para esta junta, dejándose ver incluso por separado de su propio hijo, o al menos así aparecieron en la fotografía de dueños. Que al final está viendo la luz al final del túnel, y por primera vez después de mucho tiempo se presentó a la junta de dueños. La noticia más mediática de esta asamblea de dueños fue la confirmación de la venta de la franquicia Mazatlán y Atlante, en un movimiento que se venía gestionando desde hace varias semanas, y que si bien por protocolo apenas entró en una etapa de documentación requerida, realmente es un mero trámite que se va a efectuar a partir de la temporada 26-27. El Club Mazatlán informó a la asamblea que ha iniciado un proceso para llevar a cabo el trámite de sustitución de los derechos de afiliación. El trámite quedó autorizado. Está claro que Ricardo Salinas está buscando ingresos para cubrir sus adeudos, y aunque Pepe Hanan reveló hace par de semanas que también quiere vender la mayor parte de sus acciones de Puebla, de momento el único movimiento anunciado fue la de Mazatlán. Ha alcanzado un acuerdo con el empresario
Emilio Escalante para la enajenación del certificado. Es lógico que desde la federación esperaban este movimiento, pero desde hace meses, y no solo por los problemas de Ricardo Salinas, sino porque siempre olió muy mal que el Atlante se bajara del G7 de expansión en esa lucha ante el TAS para reactivar el ascenso y descenso, y no hay que ser muy listos para darse cuenta que Atlante recibió el espaldarazo desde arriba para que desistiera de este grupito de segunda división, a sabiendas que era el siguiente a jugar en la Liga MX. El dueño de este equipo abandonó la lucha por los derechos e ideales de la Liga de Ascenso. Se volvió su dueño un esquirol. Se trataba de liderar los esfuerzos por recuperar un poquitito del sentido social que debe tener el fútbol con la categoría de ascenso. Pero sus dirigentes, repito, dieron la espalda al movimiento. La certificación, que quede claro, es por dedazo, por decreto. Qué bien por su afición, la del Atlante, y su gran historia, pero qué triste el método. Otro de los temas que fue tendencia fue la confirmación de que efectivamente Atlas está en vías de ser vendido, pero la verdadera noticia aquí no es confirmar algo que ya sabíamos desde hace tiempo, sino que contrario a lo que apuntaban los últimos reportes sobre el fondo de inversión árabe ligado a McLaren, es más bien un fondo de inversión estadounidense ligado a un importante banco que ya opera con algunos equipos de la MLS. Con un fondo que no es el McLaren, es un fondo más pequeño, pero sí se está trabajando. El propio Mikel reveló en rueda de prensa estas negociaciones por parte del club rojinegro, que apuntan a desprenderse para la temporada 26-27, cumpliendo con la erradicación de la multipropiedad que les exigió la FIFA para antes del Mundial. El Club Atlas informó a la asamblea que está en un proceso con un banco de inversión ordenado para efectos de llevar a cabo la venta. En ese mismo sentido, fue el propio Mikel el que aclaró que, contrario a Orlegui, Grupo Pachuca no dio información sobre la posible venta de León, algo que también se había comentado mucho en las últimas semanas, pero que al parecer han sido más rumores que negociaciones reales, ya que Jesús Martínez Murguía ni el grupo como tal tocaron el tema en la asamblea. No manifestó el Club León nada al respecto, entonces no tenemos ningún dato de esa estructura. En todo caso, no recibimos del Club León ninguna señal y todavía tenemos todo el 2026. Entonces estamos dentro del proceso. Otro tema que se habló fue la modificación de plazas de los no formados en México para la liguilla del Clausura 2026, pues hay que recordar que desde la asamblea del verano ya se había oficializado que para este semestre no habría play-in y la liguilla se jugaría sin seleccionados nacionales, por lo que para compensar las bajas de los futbolistas mexicanos, Doña Fede dio luz verde a todos los equipos para poder usar a sus 9 extranjeros al mismo tiempo. En la liguilla pueden jugar los 9 no formados en México, es decir, los extranjeros, en la liguilla. El límite de 7 pasa a puedes utilizar a los 9 por los equipos, apoyando a los equipos que serán seleccionados a la concentración de la selección mexicana. En esencia, esta fue la mayor parte de la paja que se habló en la asamblea de dueños. Sin embargo, fueron pocos los periodistas que reportaron el tema que quedó en el aire y que podría ser incluso más impactante para el fútbol mexicano que todo lo anteriormente mencionado. Y ese es el tema del ascenso, pues de acuerdo al testimonio del Fantasma Suárez, quien volvió a poner el tema sobre la mesa fue Alejandro Irarrágorri. Durante el tema de reactivar el fondo de inversión, se aventó la puntada de proponer la desaparición definitiva del descenso en México. En México debemos garantizar que a perpetuidad, que nunca más haya descenso. A perpetuidad, que jamás haya descenso. Porque si no garantizamos que no haya descenso a perpetuidad, ningún fondo del mundo querrá invertir en equipos del fútbol mexicano. Esto fue lo que dijo Alejandro Irarrágorri en la junta de... Y es que en el programa Enfocados de ESPN, John Softly dio más detalles sobre este mismo tema. De entrada reveló en la federación sigue con el plan de traer un fondo de inversión que unifique toda la liga. Y aunque ya no será el que en su momento trató de cerrar la Bomba Rodríguez, el plan se mantiene intacto para después del Mundial. Ahorita el fondo que quería la Bomba ya no se va a dar. No. Pero sí creo que si se unen en algún momento dado, porque el dinero no los unió la vez pasada, pero lo que sí los unió ayer es votar y cerrar la liga para que nadie pierda nada en el ascenso y en el descenso. Fondos de inversión, yo creo que el PIF, por ejemplo, este fondo saudí tarde o temprano se va a meter. En este mismo comentario, John reveló que ese mismo día durante la asamblea se hizo una votación de dueños para erradicar el descenso de manera permanente y junto con ello cerrar la liga para 18 equipos, prácticamente haciéndole caso a la propuesta de Alejandro Irarrágorri. Se cerró la liga para el
2026. ¿Qué quiere decir eso, John? Que habrá 18 equipos, no se abre el ascenso y el descenso, no va a existir. Ya se votó en asamblea el día de ayer. Pero supuestamente ese no fue el único arreglo por debajo de la mesa, ya que en esa misma votación se habría acordado quitar la multa para los últimos 3 lugares de la temporada, bajo la justificación de que ese dinero se daba para el subsidio de los equipos de la Liga de Expansión, apoyo que desde este mismo torneo se les fue retirado por ir a apelar al TAS, siendo quizá una de las cosas más turbias de esta reunión. Donde ya no va a haber una multa a los que quedan en los últimos lugares. O sea, la multa de los 3 últimos lugares ya no se... Porque ¿A partir de cuándo? Del año que entra. Tal parece que el regreso de Irarrágorri no fue obra de la casualidad, pues una vez más el propietario de Grupo Orlegui está empezando a mover los hilos de acuerdo a sus propios intereses, o quizá los de alguien más que en el fondo esté utilizando como escudo humano para que los reflectores y en su caso las críticas se las lleve a mente solamente a Alejandro, porque si realmente Irarrágorri estuviera convencido de que la inversión extranjera no llegaría si hay ascenso y descenso, él mismo no habría invertido en un equipo de segunda en España, si supiera que realmente nunca se podría llegar a primera. Que Alejandro dice que ningún fondo de inversión del mundo entraría al fútbol mexicano a comprar equipos si no le garantizan el no descenso. Me extraña porque él es accionista mayoritario del Sporting de Gijón, una liga que tiene ascenso y descenso en el segundo. ¿Hubiera comprado el Sporting de Gijón si no hay ascenso y descenso? Hay que recordar que el veredicto del TAS habló de erradicar el ascenso y dejó a criterio a la propia liga cómo sería su sistema de competencia. Sin embargo, el hecho de que los equipos puedan subir no es lo mismo a garantizar que nunca podrán bajar. Y quién sabe, en una de esas si la liga termina siendo un espejo de lo que es hoy la porquería de Liga Argentina, con más de 36 equipos en primera división, sin riesgo de perder el negocio. No dijo nada sobre pero sobre los ascensos. Quizá a lo mejor están pensando hacer una liga estúpida como la de Argentina con 30 equipos o 40 equipos donde todos le mientan la madre al Chiqui Tapia por ladrón, por prepotente, porque a mayor cantidad mucho menor calidad. Dime lo que opinas. ¿Crees que estos rumores que sonaron se hagan realidad? Déjalo acá abajito en los comentarios, me importa muchísimo tu opinión. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete y créeme, no te vas a arrepentir.